Hola, hola, hola. Ahora vamos a solucionar un problema relacionado con resistencia, ¿sí? Entonces, este es un problema de la guía que dice, considera el circuito de lectura con los respectivos valores indicados. Responda a las siguientes preguntas. Si se coloca una resistencia R entre los puntos A y B, ¿qué sucede con la resistencia equivalente? Entonces, básicamente acá lo que yo tengo que responder es si aumenta, disminuye, ¿qué pasa? ¿O se mantiene? Y acá me dicen, si se coloca una FEM epsilon entre los puntos A y B, ¿cuál es la potencia total del circuito? Entonces aquí hay que ocupar la definición de potencia eléctrica y finalmente dice, considerando la FEM anterior, ¿cuál es el valor de cada una de las corrientes que existen en el circuito? Entonces acá nosotros vamos a calcular algunas, ¿ya? Y el resto se los dejo a ustedes. Entonces, vamos por orden. Para saber lo que pasa con la resistencia, o sea, cuando uno conecta acá una resistencia a este circuito, lo que vamos a hacer es calcular primero la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces tenemos este circuito así, acá, acá, acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a buscar resistencia equivalente, entonces acá nos fijamos que estas dos están en serie, ¿ya? Entonces aquí hay unos nodos, uno mira los nodos, se fija a esta están a la derecha del nodo, entonces acá hay una resistencia equivalente que le vamos a llamar R barrita, ¿sí? Esas dos lo podemos cambiar por solamente una resistencia y el valor lo vamos a calcular de inmediato. Y después lo que nosotros podemos hacer es darnos cuenta que cuando vemos esa resistencia por solo una, podemos volver a encontrar una resistencia equivalente, que va a ser la que va a generar con esto de acá, que van a estar paralelos. Y luego así sucesivamente. Por ahora, para que no sobrecargar el dibujo, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces, el valor de R barrita va a ser igual a, eh, voy a ir acá, de continuar, que la resistencia en serie, ¿sí? La resistencia equivalente de un circuito que está en serie básicamente es la suma de la resistencia y la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a la suma de los recíprocos. eh, Me va a quedar algo así, ¿ya? Como en este caso las resistencias de acá están en serie, simplemente me va a quedar 2R tercios más 2R tercios, ¿sí? Lo que implica que van a ser 2 por 2R tercios, que es lo mismo que 4R tercios. Ya lo voy a colocar acá para no ocupar tanto espacio. Se me va a quedar 4R tercios. Por lo tanto, el circuito que nosotros teníamos acá lo podemos cambiar ahora por uno donde tengamos lo siguiente. Chuta, donde tengamos lo siguiente. Voy a colocar acá la resistencia R que acabamos de calcular. Recordar que lo mismo que hicimos con los condensadores, cuando yo busco la resistencia total del circuito o la resistencia equivalente, yo cambiar estas dos resistencias, por ejemplo, por resistencia, que va a funcionar exactamente igual. Entonces, en vez de tener resistencia, ahora tengo una resistencia. Y esto va a significar que ahora entre estos dos puntos, ¿ya? O sea, esta resistencia de acá y esta otra resistencia de acá van a estar conectadas a la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, van a estar en paralelo. Van a estar en paralelo.
Lo que va a implicar que si yo quiero encontrar ahora una resistencia 1 barrita que sea equivalente a esa conexión eléctrica, nosotros vamos a tener que va a ser igual al valor de la que está acá, que es R medios. Entonces va a ser 1 sobre R medios más 1 sobre R barrita. Todo eso a la menos 1. Reemplazo los valores, se me queda 2 sobre R más R barrita, que son 4 R dividido 3. Todo eso a la menos 1. No, no me hago problema, multiplico acá por este 1 conveniente. Y me queda acá 8 sobre 4R más 3 sobre 4R. Todo eso a la menos 1. Lo que va a implicar que R barrita 1 va a ser igual a 4R. Voy a aplicar esto y solucionarlo. Sobre 11. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo cambiar toda esta parte del circuito por una resistencia que tenga este. ¿Ya? Por lo tanto, el circuito equivalente que me va a resultar ahora a mí es el mismo, pero cambiando existencias que estaban en ese punto. ¿Por qué? Por una sola resistencia. Entonces, esas dos resistencias es como que yo las desconectase y ahora conectase simplemente este R acá. Entonces, si se fijan, ya voy a volver a usar otro color. Tengo esto de acá que va a estar en serie. Porque después, o sea, está esta resistencia y después inmediatamente está conectada a la otra. A esta de acá le vamos a llamar R2 barrita. ¿Sí? Entonces, para encontrar el valor de R2 barrita, tenemos que sumar el valor de esta resistencia, que en este caso son R, más esto de acá, que son 4R dividido 11. Hacemos la suma, entonces aquí multiplicamos por este 1 conveniente, nos queda 15R dividido 11. Por lo tanto, podemos cambiar todo ese circuito o todas estas resistencias por una resistencia que tenga esta capacidad de acá. ¿Ya? Entonces, volvemos a cambiar nuestro circuito, a encontrar nuestro circuito equivalente, lo que nos va a resultar en que ahora tenemos esta resistencia acá, chuta, me quedo ahí también, y conectada esta de acá. Entonces, esta es R2 barrita, esta resistencia acá tiene un valor de R medios y por lo tanto, si fijamos, ocupando acá otro color, porque este color no lo he ocupado, estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, si le ponemos un nombre, le ponemos R3 barrita, queremos encontrar su valor, como están en paralelo, nos va a resultar que el cálculo de esa resistencia va a ser el siguiente. Tenemos 1 sobre R2 barra a la menos 1 en el celular. Tenemos un momentito. Eh, ya. Seguimos. Entonces me queda 2 sobre R más 11 dividido 15R. Todo eso a la menos 1. Multiplicamos acá por el 1 conveniente. Y nos resulta 30 más 11 dividido 15R a la menos 1. Y es lo mismo que 15R dividido en 41. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá tiene un valor de 15R sobre 41. ¿Sí? Eso quiere decir para nuestro circuito que ahora vamos a cambiar toda esa parte por
una sola resistencia que tiene valor R3 barrita y este de acá tiene un valor de R medios. ¿Sí? Déjenme mirar, ponerme saltenado. No. Entonces tengo esto de acá. Acá tengo la resistencia, o sea, tengo los puntos A y B, tengo esto de acá, por lo tanto la resistencia equivalente del circuito va a ser la suma, voy a volver a usar otro color, este, no lo he usado parece, la suma de estos dos, ¿ya? Como están en serie, me va a quedar R medios más 15 R dividido 41. Lo que implica que, multiplicando por un 1 conveniente acá, y acá también, me va a quedar 41, o sea, 41 R más 30 R, todo eso dividido en 82. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 71 R dividido 82. Y esa sería la resistencia equivalente que va a existir entre los puntos A y B. Pero esa no era la pregunta, ¿ya? La pregunta era, ¿qué pasaba si yo conectaba entre los puntos A y B una resistencia de valor R? ¿Ya? ¿Qué pasaba con la resistencia equivalente? ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, si nosotros conectamos una resistencia de valor R entre los puntos A y B, esta queda en paralelo a resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente barrita le vamos a llamar, que va a ser la resistencia ahora que va a tener nuestro circuito, ¿ya? Va a ser igual a 1 sobre R más 1 sobre resistencia equivalente, todo eso a la menos, ¿sí? Entonces me va a quedar básicamente 1 sobre R más 82 dividido en 71 R, todo eso a la menos 1. Y me va a quedar acá multiplicando por el conveniente, 71 más 82 dividido en 71 R, todo eso a la menos 1. Y me queda acá 3, 7 más 8 son 15. Lo voy a anotar al tiro al aplicar a la menos 1. Se me va a quedar 71 R dividido en 153. Entonces, si nosotros comparamos la resistencia equivalente barrita con la resistencia equivalente antes de conectar la anterior, que es este valor de acá, claramente este es mayor que esta de acá. Por lo tanto, lo que le va a pasar al circuito es que disminuye la resistencia equivalente. ¿Ya? Que igual es algo variable, porque si yo le conecto acá una resistencia, básicamente va a quedar en paralelo y al conectar siempre una resistencia en paralelo a otra, disminuye la capacidad resistiva del circuito. ¿Sí? Igual lo calculamos porque acá en la parte B me preguntan si se coloca una FEM epsilon de los puntos A y B, ¿cuál es la potencia total del circuito? ¿Sí? Entonces, disculpen. Entonces, si yo quisiera calcular la potencia total del circuito, yo sé que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿sí? Y yo también sé que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual, no, voy a anotarlo así mejor. Yo también sé que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia necesito necesito la corriente y el voltaje. Pero la corriente no es algo que yo tenga,
¿sí? No sé cuál es la corriente que está fluyendo por este circuito. ¿Ya? Ni tampoco sé cuál es el voltaje, pero me indicaron que se va a conectar una FEM de valor epsilon, ¿sí? Ese va a ser mi voltaje ahora, epsilon. Por lo tanto, yo podría calcular la corriente, saber la resistencia, o simplemente lo que podría hacer es despejar desde la ley de Ohm el valor de la corriente, que va a ser igual a esto de acá, y eso colocarlo acá, donde me va a significar que la potencia va a ser igual al voltaje por el voltaje, o sea, el voltaje al cuadrado, sobre la resistencia. Por lo tanto, ahora si yo sé el voltaje, que en este caso lo sé, y la resistencia, que en este caso también lo sé, puedo saber la potencia. Le coloco el apellido que yo quiero, el apellido de total, por lo tanto la potencia total va a ser igual al voltaje total, al cuadrado, sobre la resistencia total o la resistencia equivalente. Eso me va a indicar a mí que va a ser igual a epsilon al cuadrado sobre la resistencia total, que en este caso era 71R dividido 82. 71R dividido 82. Entonces la potencia total que tiene este circuito, que disipa este circuito, va a ser 82 sobre 71, epsilon al cuadrado sobre R. ¿Sí? Esta es la potencia. Ahora vamos con la parte C. Entonces la parte C me preguntan o me dicen, considerando la FEM anterior, que acá se conectó una FEM de valor epsilon, ¿cuál es el valor de cada una de las corrientes que existen en el circuito? ¿Ya? Entonces yo voy a sacar un par de corrientes nomás y el resto ya la terminan de sacar ustedes. Entonces nosotros sabemos por ley de Ohm, ¿ya? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso implica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como yo quiero saber la corriente total, por lo tanto voy a considerar el voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total es epsilon, la resistencia total es lo que teníamos acá, que es 71 R sobre 82. Por lo tanto, la corriente total del circuito va a ser 82 epsilon sobre 71 R. Eso quiere decir que en nuestro circuito, voy a hacer esto un poquito más grande, que en nuestro circuito, si tenemos acá esta fuente que nosotros conectamos, ¿ya? Y tenemos nuestra resistencia equivalente, va a fluir por acá esta corriente total. Pero esta resistencia equivalente, nosotros sabemos que simboliza a, vamos atrás, vamos un poquito más hacia atrás, acá, a estas dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a tener acá la resistencia R2, o sea, R medios, y acá la otra resistencia que, si no me falla la memoria, es R3 barrita, ¿sí? O sea que por acá va a fluir esta corriente. Eso quiere decir que la corriente que pasa por aquí y la que pasa por acá es la misma, ¿ya? Porque tenemos un circuito que está en serie. Las caídas de tensiones son distintas, ¿ya? Y tienen que sumar esto de acá. Ahora, esto me permite a mí, ¿qué cosa? Saber el voltaje que se cae la resistencia R medios, ¿ya? O la caída de tensión. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la corriente que está circulando por R medios y ser el valor resistivo de R medios. Y esto también me permite a mí saber el voltaje en R3 barrita, que es lo mismo que la corriente que está circulando por R3 barrita y el valor resistivo de R3 barrita. Vamos a calcularlo. Esto porque me va a interesar. Vamos a decir por qué un momentito más. Entonces me va a quedar
82 sobre 71, epsilon R, estoy calculando este por si acaso, todo acá. Y vamos a ver cuál es el valor de R3 barrita. R3 barrita, R3 barrita, me imagino que esto de acá. Sí, 15R sobre 41. Me queda 15R sobre 41. Por lo tanto, me va a resultar acá. Este con este se va, este con este se simplifican. Y me resulta 2 por 15, así que me queda 30, epsilon, 30 epsilon sobre 71. ¿Sí? Tienen las unidades correctas porque estoy calculando el voltaje en esta parte de acá, y esto es lo que tiene unidad, y estos son un número. Entonces, en esta parte de acá, solo en esta parte de acá, hay esa caída de tensión. El voltaje R3, que era 30 sobre 71 epsilon. Y yo recuerdo que la resistencia R3 barrita era la resistencia equivalente que yo había encontrado de este circuito de acá. O sea que representaba esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí lo voy a dibujar con el rojo para que quede más claro. Esto de aquí. Por lo tanto, esto es igual a esta resistencia que estaba acá, y acá, chuta, acá está la otra resistencia. Creo que esta resistencia era R medios y esta va a ser R2 barritas. R2 barritas. ¿Sí? Entonces, esto nos dice a nosotros que por acá, ¿ya? Esta resistencia está siendo atravesada por la corriente total. Pero, voy a seleccionar esto de acá, denme un momentito que me queda muy justo. Pero, chuta, esto de acá, cuando llegue la corriente aquí, de a donde venga, me da lo mismo como está el dibujo anterior, esto es como para hacer un ejemplo. Esa corriente total, al llegar a este punto de acá, se va a dividir. Va a aparecer una corriente por aquí y va a aparecer una corriente por acá. Y yo tengo que saber cuál es